La menopausia es una fase natural de la vida que puede resultar compleja. Como ginecólogos, es nuestra responsabilidad orientar a nuestras pacientes, ofreciéndoles información basada en evidencia y un acompañamiento más orientado a sus necesidades. En el INPER hemos creado este máster para ofrecerles a ustedes, colegas, una actualización integral fundamentada en evidencia sólida que les permita abordar los síntomas, riesgos y tratamientos en esta fase crucial de la vida de la mujer. Durante 12 semanas contaremos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en áreas como salud ósea, salud cardiovascular, salud mental, función cognitiva, sexualidad, calidad de vida, así como los enfoques terapéuticos adecuados para cada uno de estos temas. Es un programa gratuito y virtual avalado por el Instituto Nacional de Perinatología y con puntaje del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Esta es una oportunidad única para fortalecer tu papel como especialista en salud de la mujer. Los esperamos este septiembre. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles el día de hoy en la sesión número 8. Es muy importante para nosotros esta sesión porque participan médicos de muy alto perfil que evalúan el concepto de nuestra intervención al final de los 20 años de climaterio y llegando a la edad de adultos mayores. En esta dinámica vamos a tener la expresión de todo lo que podemos lograr con la actividad física, con la nutrición, como hemos visto, con la intervención farmacológica y sobre todo con la visión de aplicar la medicina preventiva. Así, tenemos como factor muy importante la participación del doctor Miguel Ángel Ramírez Hernández sobre ejercicio físico durante y posterior a la menopausia, y de la destacada doctora Natalia Sánchez Garrido, directora médica del Instituto Nacional de Geriatría, que hablará de la transición a la menopausia a la geriatría, así como del investigador doctor Mario Ulises Pérez Cepeda del Instituto de Geriatría en la evaluación del manejo de sarcopenia y osteosarcopenia, y la doctora Patricia Loranca, que en el manejo integral de la menopausia posterior a una fractura. En este primer tema, el doctor Miguel Ángel Ramírez Hernández es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico especialista en medicina de la reproducción del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra y la UNAM, adscrito al Servicio de Lesión de Nervio Periférico del Instituto Nacional de Rehabilitación, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación y es maestro en educación por la Universidad Tecnológica de México, profesor titular de la línea de integración de la Facultad Mexicana de Medicina en la Universidad La Salle. Para el tema 2, tenemos a la doctora Natalia Sánchez Garrido, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma. Cursó la especialidad de geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Realizó una maestría de política pública y envejecimiento en el King College en Londres. Completó su entrenamiento clínico con una alta especialidad en medicina paliativa en la Universidad de Toronto y forma parte de la Academia de Medicina del Adulto Mayor y se encuentra certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2025
Es profesora de pregrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde el 2023 forma parte del equipo de la Unidad de Atención Integral. Actualmente es la directora médica del Instituto Nacional de Geriatría. Para el tema 3 tenemos la nutrición basada en evidencia para la menopausia y el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda, que es especialista en medicina integral y geriatría con maestría y doctorado por la UNAM, es investigador senior del Instituto Nacional de Geriatría con 16 años de experiencia y él presentará la evaluación y el manejo de la sarcopenia y de la osteosarcopenia. Él tiene un enfoque principal en fragilidad del adulto mayor y otros temas geriátricos. Es autor de más de 115 artículos, de 3 libros y más de 30 capítulos. Es nivel 2 de investigador nacional y miembro de la Academia Nacional de Medicina y participa activamente en enseñanza y colaboraciones internacionales. Ha colaborado con Perinato en diferentes periodos en la última década, donde nos ha apoyado con sus sugerencias y los entornos de cómo debemos de valorar a las pacientes en esta época final del climaterio. El manejo integral de la menopausia posterior a una fractura también se vuelve un tema muy interesante que la doctora Patricia Loranca Moreno, quien es médico cirujano de especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE y que es subespecialista de biología de la reproducción humana que hizo en el Hospital Juárez de México y una maestría en ciencias de la salud, Facultad Superior de Medicina de posgrado del Instituto Politécnico Nacional y una maestría en administración de hospitales, Universidad de Puebla, y es profesor titular del curso de alta especialidad en periposmenopausia y metabolismo óseo por la UNAM en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE. Profesor adjunto del curso de especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE y es miembro del Consejo de Ginecología y Obstetricia en la Comego desde 2018 a 2026. Está en la mesa directiva de la AME como vocal en 2022 y 2024 y es socio de la Menopause Society, la NAMS, en 2022 a 2026. De esta forma, le dejo la palabra a nuestro primer profesor, el doctor Miguel Ángel Ramírez. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante que es el ejercicio durante la perimenopausia o durante la menopausia previa y posterior a este mismo. Entonces, vamos a organizar la plática en 3 rubros importantes. Uno, van a ser los cambios sistémicos que existen posterior a la menopausia. El segundo va a ser el efecto del ejercicio en la salud metabólica, en la salud ósea y en la salud cardiovascular. Y finalmente vamos a hablar sobre un poquito de cómo integrar las modalidades de ejercicio para un abordaje pues integral y lo más importante, sostenible para nuestros pacientes. Entonces, como nosotros sabemos, la menopausia pues se define como ese cese de los periodos menstruales y sabemos que es un proceso natural y gradual. Y pues esto va a ocurrir aproximadamente durante 20 años, ¿no? Entonces, se ha visto que durante estos 20 años que dura la menopausia o todo este proceso, pues hasta el 80% de las pacientes van a experimentar síntomas asociados pues con este agotamiento de los estrógenos y la testosterona que puede durar desde 4 hasta 12 años según la literatura. ¿Qué cambios sistémicos van a existir? Vamos a dividirlos en 3 grandes rubros: la salud cardiometabólica, la salud física y el bienestar psicosocial. Dentro de la salud cardiometabólica van a estar inmersos todos estos cambios a nivel de adiposidad que se van a generar en las mujeres durante esta etapa, asimismo los cambios óseos y los cambios a nivel muscular. Dentro de la salud física vamos a tener también esos cambios a nivel muscular y a nivel óseo, y dentro del bienestar psicosocial todos los cambios que tienen que ver con esos síntomas vasomotores o con esos síntomas a nivel de ciclo sueño-vigilia. Entrando un poquito ya a las alteraciones cardiometabólicas, vamos a tener que ese efecto protector de los estrógenos pues nos va a conducir a un perfil de riesgo elevado. Esto nos va a predisponer a obesidad, a resistencia a la insulina o hasta la disfunción vascular. Y este aumento pues va a persistir incluso en pacientes que no tengan un aumento de peso corporal o que su peso corporal sea estable.
Es aquí donde radica la importancia de hacer un buen seguimiento y un buen abordaje de nuestros pacientes. Con esto no solo es subir a nuestro paciente a la báscula, a nuestra paciente a la báscula y ver cuánto pesa, sino realmente ver esa constitución ósea, muscular, de grasa visceral, cómo se está comportando para que nosotros podamos tener idea de estas alteraciones cardiometabólicas. Los cambios corporales a los cuales se van a enfrentar este tipo de pacientes, pues según algunos artículos en estudios longitudinales como SWAM, nos hablan de que va a haber un aumento de la masa magra. Esto, pues por una acumulación general del tejido adiposo. Sabemos que va a haber una redistribución de este tejido adiposo, principalmente en la región abdominal, y por lo tanto va a aumentar la adiposidad visceral. Esto también va a estar aunado a la pérdida de la masa magra y a la disminución muscular y de la densidad ósea. Entonces sabemos que esto va a afectar independientemente de las fluctuaciones que tenga nuestro paciente en el peso corporal total. En cuanto al tejido adiposo disfuncional, sabemos que con la pérdida de los estrógenos se va a generar pues estado proinflamatorio continuo y esa situación pues nos va a llevar al aumento de ácidos grasos libres y esto va a hacer que aumente su depósito en el hígado y en el músculo esquelético. Esto pues a su vez nos va a dar mayor resistencia a la insulina y cambios metabólicos a nivel del músculo estriado y esto pues va a generar también esa disminución en la masa magra. En cuanto al impacto en la salud vascular, pues sabemos que la deficiencia de estrógenos pues va a reducir la biodisponibilidad del óxido nítrico. Esto, a su vez, va a hacer que haya una mayor rigidez arterial y por lo tanto una disfunción endotelial y con esto la pérdida de la elasticidad vascular. Asimismo, la hipertensión pues va a hacer que haya, estos cambios van a hacer que haya un aumento en la presión arterial, por lo tanto nuestro paciente puede debutar con hipertensión y también va a haber cambios en el pulso o en la cuestión cardíaca. Y esto, pues, todos estos factores van a aumentar significativamente el riesgo cardiovascular en estas mujeres posmenopáusicas. Ahora bien, lo que nos atañe mucho en la plática es cómo voy a evitar estos cambios que existen a nivel cardiovascular. Bueno, el ejercicio contrarresta estos cambios metabólicos. ¿Cómo? Va a ayudarnos mediante el ejercicio aeróbico a la reducción de la grasa visceral con efectos dosis-respuesta. Preservará más la masa muscular durante esta pérdida de peso y algo muy importante nos va a ayudar con la sensibilidad a la insulina. Entonces, el programa combinado, tanto aeróbico como ejercicio de resistencia, va a mejorar la captación de glucosa y esto pues va a reducir la resistencia a la insulina. Asimismo, vamos a tener efectos en la salud vascular. El ejercicio aeróbico va a aumentar esta disponibilidad de óxido nítrico y con esto se va a restaurar la dilatación vascular y con esto también pues la rigidez a nivel arterial. Habíamos dicho que otros de los cambios serían en las alteraciones en la salud física. Aquí lo dividíamos en dos rubros importantes, la salud ósea y la calidad del sueño. Y pues sabemos que la menopausia va a comprometer muchos sistemas regulatorios y con esto la aceleración de la pérdida ósea o de la densidad mineral ósea va a estar aumentada en este tipo de pacientes y por lo tanto el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas va a ser mayor en estos pacientes. La calidad del sueño también va a estar alterada, por lo tanto hay alteraciones del sueño asociadas con los síntomas vasomotores como son los sofocos y los sudores nocturnos. Aquí quise ponerles más o menos en el mismo estudio que ya habíamos mencionado cómo se ve la pérdida de la densidad mineral ósea. Entonces vemos que un año antes inicia una aceleración en esta pérdida de la densidad mineral ósea. En el último periodo va a ser la máxima pérdida a este nivel y 2 años después va a haber una desaceleración del proceso. Con esta recta o con esta gráfica de tiempo, lo que podemos ver es que tenemos una ventana importante para nosotros actuar y disminuir ese riesgo de nuestros pacientes de que presenten osteopenia o osteoporosis. Entonces, desde antes que inicie la menopausia, ya está habiendo una aceleración en esta pérdida de la densidad mineral ósea y es por eso muy importante que nosotros generemos o recomendemos el ejercicio a nuestros pacientes desde antes que inicien este tipo de situaciones a las que vamos a llegar.
En cuanto al sueño y los síntomas vasomotores, pues nosotros sabemos que va a haber dificultad para conciliar el sueño, va a haber despertares nocturnos, despertar temprano. Los síntomas vasomotores como los sofocos y los sudores nocturnos van a interrumpir el descanso. Esto nos va a dar mayor fatiga diurna, lo que va a reducir los niveles de actividad física y por lo tanto también esta inactividad va a empeorar la calidad del sueño y va a llevarnos a los factores cardiovasculares que ya veíamos previamente o los va a incrementar. Entonces, por eso es muy importante esta relación entre el sueño y la actividad física, ya que es bidireccional y depende una de la otra. En este caso, el ejercicio mejora la salud física como, de cierta manera, vamos a mejorar la salud ósea con ejercicios de resistencia. Esto es que soporten peso y programas mixtos junto con aeróbicos que van a afectar positivamente a esta densidad mineral ósea a nivel de columna, principalmente columna lumbar, cuello femoral y en cadera. La calidad del sueño, pues también va a haber ejercicio de intensidad moderada como caminar o el yoga. Se ha visto que esto mejora la calidad subjetiva del sueño, según algunos estudios como ese Flash. Y bueno, también es algo importante que tenemos que estar trabajando en nuestros pacientes, el equilibrio y la funcionalidad. Para manejar estos rubros, lo que se ha visto que tiene mayor evidencia es el yoga, el tai chi, y esto va a mejorar la estabilidad postural, el equilibrio, y con esto se va a reducir el riesgo de fracturas y caídas en nuestros pacientes. Algo que tenemos que tener en cuenta, que el entrenamiento de fuerza no es negociable. O sea, por más que digamos que nuestro paciente sale a caminar o recomendemos que nuestro paciente salga a caminar 15 minutos al día, todos los días, media hora, trota, ese es ejercicio aeróbico, pero el ejercicio de fuerza es fundamental para aumentar la densidad mineral ósea, para aumentar la masa muscular y prevenir la pérdida, que ya veíamos que es uno de los cambios que va a surgir dentro de este periodo de la menopausia, y va también a aumentar el metabolismo basal, lo que va a mantener esto a largo plazo y por lo tanto también nos va a ayudar con lo que ya habíamos dicho previamente, como la reducción de la resistencia a la insulina. Entonces, el entrenamiento de fuerza también es importante dentro de nuestro manejo y ahorita al final pues vamos a llegar a ver cuál es como ese programa que se sugiere que se mantenga en cada uno de nuestros pacientes. Algo súper importante es el impacto social y en la calidad de vida que tenga nuestra paciente. En rehabilitación nosotros nos enfocamos mucho a esa calidad de vida. No solamente es como ver que nuestro paciente tenga eh, las medidas o los tratamientos necesarios para poder tratar de disminuir los riesgos con los que tiene nuestra paciente en cada una de las etapas de la vida que conlleve, sino también la calidad de vida con la que se lleven en estos procesos. Entonces, sabemos que dentro de este periodo de la menopausia, pues la depresión y la ansiedad también van a aumentar y por lo tanto, estos trastornos del sueño, la baja actividad física y a lo mejor la falta de un apoyo social, pues van a contribuir como factores de riesgo a estas dos entidades, tanto la depresión como la ansiedad, más pues todos los cambios hormonales que ya sabemos que pueden conducir a un deterioro en la salud mental y la menor calidad de vida. Obviamente, también la calidad de vida va a estar enfocada a los síntomas vasomotores, a la cuestión física de nuestro paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta el estado previo a este inicio de la menopausia, cómo era la actividad de nuestra paciente y cómo era la calidad o la funcionalidad de nuestra paciente. Entonces es súper importante ver también la parte física, obviamente la parte psicológica y pues todo esto hay que correlacionarlo con escalas de calidad de vida. Y pues vemos que desafortunadamente pues estas se van a asociar o se van a correlacionar negativamente con las mismas. Entonces, pues la investigación ofrece un análisis matizado con beneficios claros en algunas áreas, pero evidencia menos concluyente en otras sobre el ejercicio y este bienestar psicosocial. Entonces, el estado de ánimo va a mejorar con la actividad física y obviamente lo que va a cambiar también es la menor proporción de síntomas depresivos. El ejercicio aeróbico y de resistencia pues van a mejorar este estado de ánimo. En cuanto a la calidad de vida física, y psicológica, pues vamos a tener efectos positivos y significativos en los dominios
físicos y psicológicos. En cuanto a la calidad general y social, pues hay evidencia inconclusa realmente en cuanto a al ejercicio y este tipo de síntomas. El yoga es uno de los mejores programas que se ha visto y hay beneficios holísticos en cuanto a mejoras significativas en la calidad de vida, hablando precisamente de los síntomas vasomotores y hasta del dominio urogenital. Algo importante es que tenemos que tener expectativas realistas. Si bien el ejercicio va a ser un pilar para el bienestar físico y psicológico, las expectativas sobre su impacto en síntomas específicos, pues deben ser realistas en cuanto a qué se espera que cambie. Se ha visto que el ejercicio no va a quitar la qué tan frecuentemente se presentan estos síntomas vasomotores, pero lo que sí va a cambiar, y principalmente el yoga, es la magnitud de estos síntomas. Se van a seguir presentando, pero la magnitud es menor, por lo cual la calidad de vida va a mejorar en este tipo de pacientes. Como decíamos, ¿qué modalidades de ejercicio están inmersas en esta mejoría o bienestar psicosocial? Pues van a estar el ejercicio aeróbico y los HIIT. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, pero bueno, esto nos va a ayudar a mejorar los riesgos cardiometabólicos, van a ayudarnos a reducir la grasa visceral y mejoran la función endotelial. Los ejercicios de fuerza y resistencia, en esto pues vamos a prevenir la sarcopenia, vamos a mantener el metabolismo basal y como ya habíamos dicho, vamos a mejorar la densidad mineral ósea. Y en cuanto al cuerpo y mente, que este ámbito psicosocial, pues el yoga, el tai chi, van a abordar estos aspectos físicos y psicológicos y son los que más nos van a ayudar para prevenir estas situaciones. En cuanto al el tratamiento aeróbico, lo que se ha visto que nos puede ayudar o los HIITs es caminar, correr, nadar o andar en bicicleta. ¿Qué es un HIIT? Este HIIT va a ser un periodo en el que es un periodo de tiempo breve en el cual pues vamos a hacer ejercicio pesado. En esto tenemos que basarnos también en la frecuencia cardíaca máxima. Nosotros vamos a hablar de un ejercicio severo o de alta intensidad cuando tenemos una frecuencia cardíaca máxima arriba del 70%. En cambio, cuando se encuentra entre el 60 y el 70%, pues estamos hablando de un ejercicio de moderada intensidad y esto es lo que nos va a ayudar a saber si nuestro paciente está haciendo un buen ejercicio. Entonces, ese es un tip muy importante cuando nosotros recomendemos cierto ejercicio, tenemos que estar valorando la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes para que nosotros sepamos muy bien cómo está teniendo estos cambios en nuestro paciente o qué esperamos de ese ejercicio que está realizando nuestro paciente. Recordemos que cada uno de nuestros pacientes es diferente y que a lo mejor no había hecho ejercicio en su vida y que lo empezamos a poner a hacer ejercicio a la paciente y pues obviamente va a haber un ejercicio que a lo mejor no sea de alta intensidad para alguna paciente, pues va a ser ejercicio de alta intensidad porque va a aumentar demasiado la frecuencia cardíaca en otros pacientes. Entonces, como decíamos, el beneficio principal de este entrenamiento aeróbico y de los HIIT, que es el que más se ha visto que tiene este beneficio, pues va a ser la reducción eficaz de la grasa abdominal y visceral y mejora la función endotelial. En cuanto a las prácticas, ya decíamos de mente y cuerpo, los beneficios pues van a ser también únicos. Algo importante va a ser la mejoría de los síntomas físicos, como va a ser el yoga, el tai chi, nos van a ayudar bastante. El entrenamiento de piso pélvico va a ser muy importante también en esta etapa y lo podemos empezar a abordar en nuestros pacientes. ¿Cuál es la estrategia óptima? Hay que tratar de mezclar estos tres tipos de ejercicio, tanto el ejercicio aeróbico regular como el entrenamiento de resistencia, como las prácticas cuerpo-mente, para tratar de mejorar todo el enfoque integral de nuestra paciente en esta etapa de la vida. ¿Cuáles son las estrategias esenciales? Pues ya decíamos, tenemos que buscar la gestión de síntomas, aliviar las manifestaciones físicas y psicológicas, la prevención de enfermedades, como reduciendo el riesgo cardiovascular, metabólico y óseo, y obviamente empezarnos a saltar ya, lo verán en la otra plática, el envejecimiento obviamente está de la mano y también va a traer cambios en nuestras pacientes, entonces nosotros tenemos que promover la funcionalidad y la calidad de vida desde un punto anterior. Entonces, vamos a dividir este ejercicio en tres pilares, como ya lo decíamos, la optimización cardiometabólica, esta estrategia pues para contrarrestar la grasa visceral, mejorar la sensibilidad a la insulina y optimizar la cuestión vascular,
¿Cómo? Pues ya decíamos, un entrenamiento aeróbico de alta intensidad o moderada intensidad. ¿Con cuáles actividades? Actividades de caminata rápida, ciclismo, natación a ritmo sostenido. Ya habíamos dicho cuáles son sus fundamentos o qué es lo que nos va a mejorar fisiológicamente. Y pues ya decíamos el entrenamiento de alta intensidad, los HIITs, que van a ser esas ráfagas cortas, más o menos 3 a 5 minutos de ejercicio de alta intensidad, seguidas de un espacio de recuperación y otra vez volver a tener un HIIT. Sería otra vez ese espacio donde la frecuencia cardíaca sube más del 70%, 80% en algunas literaturas. El segundo pilar, como ya lo decíamos, pues va a ser ese fortalecimiento óseo y muscular. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues puede ser mediante ligas, polainas, ejercicios donde abarquemos los grupos musculares más grandes, es decir, flexores de cadera, extensores de cadera, abductores de cadera, rodilla, tobillo, y en miembros superiores, hombro, codo y muñeca, y obviamente todo la cuestión del core para que mejore toda esta alineación también de la columna vertebral. Entonces, pues este es un pilar importante para mantener la salud ósea, ya decíamos, disminuir o mejorar la densidad mineral ósea, así como la prevención de la disminución de la masa magra. Por último, siempre es importante, como comentábamos, agregar un pilar que va a ser ya sea el yoga, el tai chi, el ejercicio de equilibrio, para tratar de mejorar esos síntomas vasomotores, mejorar los estiramientos y el equilibrio de nuestros pacientes. Son pacientes que pronto podrían tener mayor riesgo de caídas, mayor riesgo decíamos, de fracturas y de osteoporosis, y por lo tanto son pacientes en los que tenemos que aventurarnos a prevenir el cómo caer, el mejorar el equilibrio, la propiocepción, y no solo es correr, ¿no? O hacer alguna actividad aeróbica. Entonces, eso es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo estructuraríamos un programa semanal? Pues más o menos el volumen total debe ir entre 250 a 300 minutos por semana. El rango eficaz, pues para mejorar los marcadores de adiposidad y de salud general. El entrenamiento de fuerza debe de hacerse de 2 a 3 veces o sesiones por semana. Ya decíamos, enfocarnos a grupos musculares principales para maximizar esos beneficios. Hay que hacer un acondicionamiento cardiovascular, 2 o 3 sesiones también por semana, ya sea alternando HIITs o ejercicio aeróbico moderado de 30 a 60 minutos por sesión, y de 1 a 2 sesiones por semana de cuerpo-mente, que se sugiere ya sea yoga o tai chi. Para esto, para el manejo del estrés y el equilibrio. Algo súper importante es que también va a depender mucho este programa de ejercicio o esta prescripción de las otras comorbilidades que tenga nuestro paciente, nuestra paciente, o más allá, pues, de toda un diagnóstico, un seguimiento de nuestros pacientes para saber cuáles de estos van a ser el mejor programa para ellos. Y por último, pues les presento un ejemplo de cómo se tendría que hacer o prescribir ejercicio durante una semana. El lunes, entrenamiento de fuerza, 45 minutos más estiramiento. Martes, HIITs, a lo mejor 30 minutos de cardio. Miércoles, yoga de 40 a 60 minutos. Jueves, ejercicio aeróbico moderado, 40 minutos. El viernes, entrenamiento de fuerza. Sábado podría ser tai chi o una caminata activa. Y pues el domingo realmente podría ser un descanso activo o ejercicios de equilibrio ligeros. También para no mantener a nuestro paciente todo el tiempo haciendo ejercicio. Y bueno, eso sería todo. Sé que es algo muy rápido, es una charla, tenemos poco tiempo, pero pues estoy pendiente por cualquier situación. Gracias. Ya, perdón, buenas noches. Yo soy la doctora Natalia, es que no, había olvidado prender mi micrófono. Em, yo les voy a hablar de... Ay, no se pasa ahora. Ahí está. De la menopausia y la geriatría. Yo soy la doctora Natalia Sánchez, soy la directora médica del Instituto Nacional de Geriatría, y antes que nada quiero darles pues las gracias por haberme invitado a dar esta plática. Como preámbulo, aclaro que este es un tema bien complejo, incluso no creo que logre darles una respuesta concreta, y vamos a ir viendo por qué a lo mejor justamente aquí no estamos hablando de momentos exactos o de respuestas concretas, sino más bien justamente de los procesos, y cómo los procesos son un poquito más a veces difíciles de aterrizar en edades concretas o en cambios concretos, ¿no?
la verdad es que no tengo que decirles a ustedes cómo ha sido estudiada o lo que es la menopausia. Em, Ustedes son los expertos, yo realmente soy la nueva en este tema, pero sí algo que me ha parecido muy interesante y que creo que vale la pena que platiquemos un poco inicialmente, es esta perspectiva médica de la menopausia de los últimos, bueno, de hace años y que a lo mejor en los últimos años ha ido cambiando, ¿no? Es muy probable que podamos decir que hoy en día tenemos una conciencia muy diferente sobre la menopausia, al punto en el que tenemos este curso, este máster pensado en este momento de la vida de las mujeres más allá de lo que inicialmente o usualmente se pensaba, ¿no? Eh, es pues, históricamente se pensaba más bien como una enfermedad o como algo malo, era muy medicalizado de alguna forma, podríamos decir, y definitivamente, pues, venía a lo mejor de estas ideas concebidas, pues, desde una mirada de la ciencia más bien, de los hombres, ¿no? Un poco, en las mujeres poco escuchadas con respecto a los que le sucedía a ellas mismas con su cuerpo, y al mismo tiempo, pues, la dificultad que había o las pocas oportunidades que había para las mujeres para desarrollarse dentro de la ciencia o de la misma medicina. Y eso, pues, eventualmente hizo un sesgo, de género, que creo que es bien interesante porque también es algo de lo que necesitamos hablar, porque estamos hablando de temas de mujeres, ¿no? Y creo que eso es bien básico, como saber de dónde venimos y de cómo han ido cambiando estas ideas sobre la menopausia, porque de alguna forma vamos a ver que es algo con lo que todavía luchamos, ¿no? Incluso, a lo mejor mucho de lo que sucedió en el siglo XX, se hablaba un poquito de esta transición con la menopausia como algo malo, ¿no? Algo que había que tratar, algo que había que corregir, porque de alguna forma se relacionaba con el envejecimiento y con, las partes consideradas malas del envejecimiento de las mujeres, ¿no? A lo mejor como ser menos atractivas sexualmente, ser menos bonitas, ser, tantas cosas, ¿no? Y de alguna forma, todo esto relacionado, pues, con la pérdida de los estrógenos y que también esto, pues, invariablemente involucró la idea de que teníamos que, pues, hacer algo y curarlo o quitarlo, y de ahí sale un poco la idea de la terapia de reemplazo hormonal, más bien un poco como la píldora de la juventud. Y si se fijan, mucho de lo que se fue como haciendo como ideas de la menopausia, pues van de la mano con la idea del envejecimiento, ¿no? Van, o sea, invariablemente van de la mano, porque la menopausia es un momento clave de vida, de transición, que habla de los cambios, ¿no? Y eso pues nos hace pensar en el envejecimiento. Ahora, creo que una de las cosas que era bien importante que tuviéramos como claro cuando hablamos es de qué estamos hablando cuando hablamos de envejecimiento, porque es muy probable que todos aquí, de las más de 1000 personas que hay, todos tengamos una idea, pero no todo el mundo piensa lo mismo y no todo el mundo tiene conceptos exactos del envejecimiento como tal. Entonces, es muy importante que veamos que hoy en día tenemos una definición de la OMS que creo que es la más sencilla para que todos estemos como de acuerdo en lo que estamos hablando, que es realmente pues el envejecimiento como el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que va a llevar a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales y tener un mayor riesgo de enfermedad y en alguna instancia a la muerte. Y si bien, aunque se fijan, sí se habla un poco y una parte fundamental del envejecimiento pasa a través del tiempo, no se habla de una edad concreta. Y creo que eso es algo bien interesante porque de alguna forma esto va en paralelo con la idea de la menopausia. Y de la misma forma, tenemos que ir empezando, y creo que es una de las cosas que me parecería más interesante que ustedes se quedaran con esto, en que no hay una edad concreta de cuando uno envejece. Estos cortes arbitrarios que hay de 60 años o 65 años son esos, son cortes arbitrarios, como tenemos un corte arbitrario para decir que a partir de los 18 años ya no somos niños. Y eso sí tiene un efecto grande en la forma en la que atendemos a nuestras pacientes, ¿no? Porque, ¿de qué estamos hablando? Porque a partir de los 65 años estamos haciendo cortes, ¿no? Básicamente, estos 65 años es un corte que se usó, pues, para definir las edades de las pensiones, ¿no? Curiosamente, así es en países de primer mundo, incluso la OMS a veces define la edad mayor a partir de los 65 años, pero en México es a partir de los 60. ¿Por qué? Por una convención social, porque a esa edad empiezan las pensiones no contributivas, por la razón que sea, ¿no? Em, Curiosamente, en lugares como en África, hay países donde se consideran personas mayores a partir de los 45 años por el mismo proceso de envejecimiento poblacional que están teniendo ellos. Y luego tenemos como estas mismas teorías de
¿cuándo empieza uno a envejecer? Hay teorías que dicen que el envejecimiento pues empieza con la concepción. Cuando uno empieza a cambiar y uno empieza a crecer, invariablemente uno envejece, ¿no? Es como un proceso que va a la par con la vida. Otros hablan pues de puntos como exactos, ¿no? Por ejemplo, estas teorías de los declives a partir de los 30 años, donde o sea, el momento cumbre llega en este punto a los 30, donde tienes más masa muscular, más masa ósea, y después de eso solo es como el declive, ¿no? Que puedas en mayor o menor medida alterarlo, sí, pero que invariablemente, pues de ahí todo va para abajo de alguna forma, ¿no? Invariablemente podríamos decir que todos siempre estamos envejeciendo, ¿no? Y creo que eso es ese mismo concepto de algo que va como proceso y que va a lo largo de la vida, es muy característico también cuando pensamos en la vida reproductiva de las mujeres o en su vida hormonal. Y aquí es donde entra un poquito el paralelismo que les decía, ¿no? El envejecimiento reproductivo de las mujeres hay que pensarlo a lo largo de la vida, desde el momento en el que las mujeres empiezan a menstruar, desde que son niñas, todos esos momentos tienen efectos a la larga y estamos siempre como conectadas en ese sentido. Estas perspectivas de curso de vida, hoy en día sabemos que son las cosas más interesantes y más importantes que tenemos que ver porque cambia mucho el momento, o sea, bueno, cambia mucho la vejez o la adultez con respecto a cómo fue nuestra niñez, ¿no? O cómo fue nuestra concepción, o cómo fueron todas este tipo de cosas. Eh, por lo tanto, es bien importante que pues no dejemos de pensar siempre en esta como concepción del curso de vida, porque entonces todo lo que hagamos en un momento tiene repercusión en otro. Y creo que ahí es donde creo que tenemos que plantear la idea de la menopausia y su conexión con el envejecimiento, su conexión con la geriatría, que sería como lo que yo hago, ¿no? Em, y la otra, que a lo mejor era la pregunta que yo inicialmente me hice cuando empecé a pensar esta presentación, es, bueno, y a mí como geriatra, o sea, qué es lo que me interesa de la menopausia? Pues me puse a leer y a buscar cosas y encontré a lo mejor como dos vertientes que son las que son los puntos más interesantes, ¿no? Uno, de la menopausia como este momento de transición de vida de las mujeres, donde se puede llegar a concebir el sistema neuroendocrino o los ovarios como modelos de envejecimiento acelerado. Es decir, lo que va a suceder en los siguientes 30 años después de la menopausia en el resto del cuerpo, de alguna forma sucede de forma acelerada en estos sistemas, ¿no? Y eso, para los que nos dedicamos al estudio del envejecimiento, siempre es muy interesante porque de alguna forma nos ayuda a pensar cómo podríamos de alguna forma predecir el envejecimiento de las personas, ¿no? Y porque nos da modelos para estudiarlo. Por más que uno pensaría que sería muy fácil estudiar el envejecimiento, suele tardar mucho tiempo y a veces no es tan fácil, ¿no? Y luego viene como esta otra vertiente que me parecía bastante interesante de la menopausia, así que hay que pensarla no solo, no es un momento, no es que de un día me levanté y al día siguiente ya dejé de menstruar, ya soy menopáusica o ya soy menopáusica, sino que como es un proceso y es lo suficientemente largo como para que involucre hasta 10 años, 20 años que decían hace rato, creo que es bien interesante que es esta variabilidad que hay en esa transición que también va a tener un impacto interesante, ¿no? Porque no es lo mismo que una tenga una menopausia a los 40 años a tener menopausia a los 55. ¿Y por qué? ¿En qué va a ser la diferencia, no? O incluso podríamos hablar de cuánto dura, ¿no? O sea, mujeres que han tenido como pues un periodo realmente corto de síntomas y que no hubo a lo mejor como una extensión muy larga o una intensidad de la menopausia, ¿no? Y todo esto además, pues de alguna forma relacionado con la parte social de cómo se ven influenciadas todas estas variables que están aquí, ¿no? O sea, todo esto invariablemente se relaciona con el ambiente y con la parte social. Y hoy en día, aparte de todo esto, pues hay que pensar un poquito en todas estas novedades que no son tan nuevas, pero que de alguna forma están ahí rondando, que son los tratamientos o las intervenciones que podamos hacer en la menopausia, ¿no? Y cómo esto va a relacionarse con el envejecimiento. Y de alguna forma, a lo mejor de las primeras cosas que yo me pregunté o que me seguía preguntando, porque tampoco siento que se haya habido una respuesta, es ¿qué efecto tiene esta menopausia o estos cambios o todos estos síntomas que pueda haber en esta época, en esta etapa de las mujeres en la vejez? Y entonces aquí me sucedió algo bien extraño porque lo estuve buscando y empecé a buscar como el efecto de la menopausia y los síntomas de la menopausia en la calidad de vida de las mujeres. Y oh sorpresa, lo que me pareció más interesante es que realmente
esta relación pues se queda muy corta y muy centrada en momentos muy pequeños de la vida, ¿no? O sea, hay una ausencia de seguimientos más prolongados o incluso pocos estudios retrospectivos que tomen mujeres de 60, de 65 años o más y vean si estos síntomas de la menopausia tuvieron algún efecto en su calidad de vida o si siguen teniéndolos, ¿no? Con todo y que hoy en día sabemos que las mujeres de 65 años pueden seguir teniendo o más, pueden seguir teniendo síntomas pues vasomotores o algunos síntomas posmenopáusicos, ¿no? Y creo que esto es algo que vale siempre como la pena como ponerle atención. Em, entonces, en este estudio, que es un estudio transversal, justamente porque no hay como mucha forma como de estudiar estos momentos, incluso a lo mucho encuentras como seguimientos de 5 años que pues realmente en los 30 años después de la menopausia que puede haber es muy poquito, pero sí nos damos cuenta o sí vemos que las mujeres posmenopáusicas pues suelen tener peor calidad de vida que las mujeres premenopáusicas, ¿no? Que estos síntomas, o sea, que se ven afectadas en su calidad de vida y en este estudio usaban estas escalas de calidad de vida con síntomas menopáusicos, entonces los síntomas vasomotores, la parte psicosocial o física o sexual, se ve realmente, francamente afectada en las mujeres posmenopáusicas. Y después a lo mejor la otra pregunta que es de las cosas más interesantes en el sentido a lo mejor hasta biológico podríamos decir, es esta relación que hay entre la menopausia y la esperanza de vida después de la menopausia en las mujeres. Em, y si uno es pues muy estricto, a lo mejor uno puede decir, pues claro que tiene sentido, porque muchos de los factores que afectan la esperanza de vida de una persona, pues de alguna forma también afectan en la edad de la menopausia. Un ejemplo muy claro sería el fumar, ¿no? O sea, hoy en día se sabe que las mujeres que fuman suelen tener menopausias más tempranas, como podemos decir que la gente que fuma suele tener esperanzas de vida un poco más cortas. Y esa es como la relación más obvia si platicamos como de estilos de vida o de las cosas que son externas. Pero si nos vamos a las teorías incluso biológicas del envejecimiento, hay toda esta pues como relación y estudio de las especies como em, eh, eh, más bien hay como muchas especies que después de que pierden esta habilidad reproductiva perecen, ¿no? El objetivo de las especies es reproducirse. Después de eso no hay una razón para que pues continúen, por lo que es bien importante que llama la atención que en los humanos esto es al revés o esto es inusual porque nosotros tenemos una vida muy larga después de la menopausia, después de la edad reproductiva. Y esto, pues invariablemente, eh, se ha hecho todavía más largo en los últimos años, pues por todos los cambios que ha habido pues con la extensión de la vida que tenemos, ¿no? Y a lo mejor otra cosa que es bien interesante como platicar son estos efectos de la menopausia en lo que nosotros llamamos los síndromes geriátricos, ¿no? Que son pues la forma en la que nosotros nos aproximamos a las personas mayores, más allá de las como condiciones usuales, llamémosle, ¿no? Em, no les tengo que decir, ustedes saben que la menopausia tiene una relación con el desarrollo de enfermedades después de la menopausia, ¿no? La diabetes, enfermedades cardiovasculares, neumopatías, osteoporosis. Pero este concepto de multimorbilidad, es decir, mucho más allá de solo hablar como muchas comorbilidades juntas, es bien importante para nosotros porque es la forma en la que decimos cómo esta interacción entre las comorbilidades es mucho más compleja que solo decir tengo una, dos, tres, cuatro, ¿no? Incluso, pues la definición de la multimorbilidad para nosotros es tener dos o más enfermedades que tienen efectos sinergistas. Em, y eso se vuelve bien relevante para nosotros. Entonces, en este estudio australiano, justamente lo que querían ver era un poco como el efecto de la edad de la menopausia con el riesgo de desarrollar multimorbilidad después de los 60 años. Y encontraron justamente que mujeres con menopausias prematuras tuvieron 3 veces más riesgo de desarrollo de multimorbilidad que las mujeres que tuvieron menopausias en edades más grandes. Y esto, a lo mejor, si lo pensamos incluso con la relación de la esperanza de vida, pues tiene mucho sentido. Son estas mujeres que están teniendo enfermedades y una carga de enfermedad lo suficientemente grande, mucho más joven, pues probablemente tengan vidas más cortas, ¿no? Em, y a lo mejor la siguiente pregunta o lo otro que vale la pena que platiquemos es un poco esta idea del envejecimiento acelerado, ¿no? Entonces, hay varias formas en las que las personas que estudiamos envejecimiento nos aproximamos al envejecimiento, ¿no? Entonces, yo pensé en ponerle las ideas de los relojes epigenéticos porque suele ser muy, pues, llamativa, está de moda y creo que es algo que vale la pena como representarlo. Y básicamente, pues, estos relojes epigenéticos es una forma en la que nosotros contamos, la acumulación de metilaciones en el ADN.
y esta acumulación de metilación puede ser mayor o menor a lo esperado, y de esta forma, pues más o menos como de alguna forma nos aproximamos a lo que podría ser un envejecimiento acelerado o un envejecimiento como más lento, ¿no? Y en este estudio hicieron un metaanálisis de varias cortes, una corte italiana, una corte americana y dos cortes americanas, donde justamente tenían acceso a las muestras biológicas como la saliva, la sangre y muestras de mucosa, donde podían tomar muestras de ADN y realmente medir la acumulación de la metilación, es decir, poder hacer relojes epigenéticos para ver si esto tenía una relación con la edad de con la edad de la menopausia. Y se dieron cuenta que efectivamente a menor edad de la menopausia hay una mayor acumulación de metilación, es decir, que podemos decir que estas mujeres que tienen menopausias a menores edades tienen un envejecimiento acelerado, o sea, una mayor acumulación de metilación, lo cual es bastante interesante porque nos va hablando un poquito de todo esto que estamos pensando y que a lo mejor sí podría ser algún modelo de envejecimiento acelerado. Otra forma en la que los geriatras o las personas que trabajamos en envejecimiento nos aproximamos a es a través de la fragilidad. La fragilidad como este síndrome geriátrico donde las personas son altamente vulnerables a estresores y no responden de la forma esperada, ¿no? Es un poco esta representación que podemos llegar a tener de estos pacientes que uno dice, uy, no sé si me aguante la cirugía, uy, no sé si me aguante la quimio, uy, no sé si me aguante este tratamiento X. Es un poco a lo mejor la forma en la que yo se las representaría. En general es en personas mayores, pero uno lo puede llegar a ver en personas más jóvenes. Y justo en este metaanálisis de estudios que vieron la relación con la edad de la menopausia y el desarrollo de fragilidad, vieron que por cada año de retraso en la menopausia, el riesgo de desarrollar fragilidad disminuyó un 2%. Es decir, también aquí estamos viendo cómo hay una relación con la edad de forma bastante interesante. Y después yo dije, bueno, pues si esta variable es la que está como más en boga, pero hay otras dos variables que necesitamos estudiar o qué es lo que se sabe. Y obviamente con las limitaciones de lo que uno puede tener cuando está estudiando y cuando está buscando como información, pues con lo que me encontré es que de hecho hay muy poca información sobre la duración o la intensidad de la menopausia con respecto a los efectos que pueda tener tardíos, llamémosle tardíos en la vejez, ¿no? Incluso hay como esta, o en este paper que era una revisión, es ya viejita, pero hacía como preguntas muy interesantes, justamente hablaba como de, bueno, pues a lo mejor podríamos anticipar que esta duración y esta intensidad tienen también un efecto en la expectativa de vida, pero realmente no, en este momento yo no les podría decir si eso existe o no. Incluso una de las cosas como de mis conclusiones de esta presentación es que pues yo los invitaría a que nos preguntáramos todos un montón de cosas porque no sabemos y ya hasta me da como ansiedad a mí de yo como ya no sé qué es lo que nos pasa a las mujeres con la menopausia y con la vejez. Y yo sé que ya hubo algunas pláticas sobre deterioro cognitivo y demencia y la menopausia, pero yo no quiero hablar del deterioro cognitivo en el momento de la menopausia. Creo que lo que es más interesante es hablar del riesgo de desarrollo de demencia después relacionado con la edad de la menopausia. Y en este estudio que fue un metaanálisis de varias ¿cómo se llama? Variables que están relacionadas con el desarrollo de demencia, encontraron que efectivamente tener una menopausia antes de los 40 años tiene un riesgo incrementado para el desarrollo de demencia en la vejez. Esto incluso es bastante cercano al riesgo que pueda tener uno con el tener hipertensión, que suele ser de los factores de riesgo más importantes para nosotros, y creo que eso es bien interesante. Y aquí yo sacaría un poco a relucir este punto bien importante sobre el riesgo cardiovascular y la menopausia, porque el riesgo cardiovascular a lo mejor es no tan conocido o no tan renombrado como parte o como un riesgo fundamental para el desarrollo de demencia de cualquier tipo, ya sea Alzheimer o demencia vascular, que son las más prevalentes, ¿no? Y después, creo que una de las cosas que para mí era bien importante como hacerles énfasis es que definitivamente la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres mayores es lo de hoy. O sea, eso es nuevo, es una recomendación nueva y es algo que creo que es bien interesante porque de alguna forma no habíamos puesto, yo incluso como geriatra que atiende mujeres mayores de 65 años, no le había puesto tanta atención a lo mejor a los potenciales síntomas que puedan seguir teniendo las mujeres posmenopáusicas, pero que sí creo que es bien importante que a pesar de tener efectos buenos y a pesar de tener bastante bien estudiados, aunque sean en estudios poblacionales y retrospectivos, el uso de la terapia de reemplazo hormonal en esta edad, creo que es bien importante que sí pongamos atención
a esos pequeños riesgos incrementados, porque parecerá que son muy pequeños y que no es tan grave y que no causa tanto, pero yo que me dedico a las personas mayores, tener un riesgo incrementado de cardiopatía isquémica no es cualquier cosa, que es la primera flechita que ven, ¿no? Creo que ahí es donde sí tenemos que ser como muy cuidadosos en todos los efectos que podamos tener y definitivamente como ponen en este estudio que también es un estudio de Medicare, donde tomaron a todas las mujeres en terapia de reemplazo hormonal mayores de 65 años y vieron pues todo el efecto que tenían y todas las comorbilidades que tenían a largo plazo y tenían la posibilidad de saber el tipo de terapia de reemplazo hormonal, la ruta y la dosis, pues eso es una excelente cantidad de información que tenemos a la mano, pero creo que sí hay que ponerle atención. Incluso no les puse todos los riesgos de desarrollo de cáncer o de mortalidad, porque eso yo estoy segura que ustedes lo dominan mucho más. Pero para mí lo que sería muy importante que se queden es que estos riesgos de dosis altas, donde vemos como todas las cosas que son de riesgo cardiovascular y de demencia se ven aumentadas, no los dejen pasar, porque definitivamente a la larga esas son las cosas que se acumulan y que para la vejez y para los que nos dedicamos a atender a las personas mayores, esas son las cosas que tienen un peso grande en la dependencia, en la funcionalidad, en el deterioro cognitivo, la calidad de vida, en la multimorbilidad, en la polifarmacia, ¿no? Y lo mismo vemos aquí un poquito como con los otros como riesgos, ¿no? O sea, sobre todo como en las combinaciones que podamos tener de las terapias de reemplazo hormonal, ya sean igual, yo creo que las orales hoy en día son de las cosas que tenemos que tener más cuidado. Aquí claramente vemos cómo la demencia se sigue viendo afectada, cómo las dosis medias o altas son las que tienen efectos que créanme que no se le desean a nadie. Por ejemplo, incluso, a lo mejor estas como cosas muy interesantes del mismo efecto protector que podrían tener para la insuficiencia cardíaca, ahí probablemente valga la pena estudiar un poquito más y ver qué es lo que podría estar sucediendo y, pues, definitivamente, cómo tener lo bueno de un medicamento sin tener los riesgos, ¿no? Y a lo mejor pensarlo como para la posteridad. Y ya a lo mejor repitiendo un poco lo que decía el doctor antes que yo, pero para mí siempre es como un momento de comercial. em, sí hay una píldora de la juventud, sí hay una píldora que cura todo, sí hay una píldora que, que nos va a salvar, es el ejercicio. Y que creo que es bien importante que siempre lo saquemos a relucir y en este momento con las pacientes, porque momentos de transición como este sí es un momento en el que podemos tener la oportunidad de presentarles a ellas un cambio de hábito. Es muy difícil para todos nosotros en cualquier momento de la vida hacer cambios de hábitos, pero no voy a negar que los cambios de hábitos en las personas mayores son particularmente difíciles. Es difícil decirle a alguien que tiene 80 años haciendo las cosas como las hace, decirle que lo tiene que cambiar, pero a lo mejor la menopausia, por ser un momento de transición donde hay tantos cambios y donde una se tiene que adaptar invariablemente, puede ser un buen momento para promover este cambio de hábito, porque sabemos no solo los efectos que va a tener en la misma menopausia, ¿no? Los síntomas de la menopausia se ven, pues, alterados, mejoran. A lo mejor no van a ser la panacea, como decía el doctor previamente, pero de que cambian algo, ¿no? Y van a tener efectos a la larga. Tiene un mejor mantenimiento de masa muscular y ósea. Entonces, pues, a lo mejor de alguna forma estamos previniendo sarcopenia en personas mayores, estamos teniendo impacto previniendo un poco de osteoporosis en las mujeres posmenopáusicas, estamos disminuyendo el riesgo de fracturas porque están haciendo ejercicio, invariablemente tienen mejor masa muscular, tienen mejor equilibrio, hay una disminución en el riesgo cardiovascular y una mejoría en la función cardíaca general, hay también una prevención del aumento de peso y del desarrollo de enfermedades metabólicas y el impacto que tiene en salud mental hoy en día es conocidísimo y creo que es algo en lo que hay que hacerles mucho énfasis, ¿no? O sea, hay un claro efecto benéfico en los síntomas depresivos, en los síntomas ansiosos, y realmente hay una mejoría en el bienestar general, que no debemos dejar pasar y que creo que es un momento en el que se tiene que promover este cambio de hábito. Em, y ya un poquito como para concluir, yo sé que yo hablo muy rápido, entonces lamento si ha ido un poquito rápido, pues esta relación entre la menopausia y el envejecimiento definitivamente no está completamente explorada. Yo los invitaría a que se hagan un montón de preguntas y quieran responderlas. Yo ahora tengo así muchas ideas y muchas ganas de hacer muchas cosas sobre esto porque creo que es poco explotado y creo que hay entrada a hacer muchas intervenciones y cambiar muchas cosas que siguen tomándose de hace 100 años, de hace 70 años, ¿no?
La edad de la menopausia es un factor de riesgo para desarrollar multimorbilidad y fragilidad, y eso es bien importante que lo tengamos claro. O sea, ese es un momento clave donde vamos a tener impacto en la forma en la que envejecemos. La edad de la menopausia es un potencial determinante de la expectativa de vida. La verdad es que no es lo único, pero sí creo que es interesante que uno le ponga atención, sobre todo si están teniendo mujeres que tienen menopausias tempranas. Esto va a determinar algo en su vida a la larga, que es bien importante que lo tengamos en la cabeza. Esta terapia de reemplazo hormonal sin duda tiene efectos benéficos a las mujeres mayores. Eso es lo que yo he aprendido en estos días, pero sigue siendo una decisión que debe ser individualizada y que tiene que ser, sí, muy sopesada con los otros riesgos que puedan tener. O sea, en serio, creo que aquí hay que ser muy cuidadosos y no irnos solo por las cosas lindas, porque los efectos malos son muy malos. Y créanme que el cáncer es el menor de los problemas de la gente hoy en día. Y bueno, desde mi perspectiva, probablemente no desde la de ellos, ¿no? El ejercicio es probablemente la mejor intervención que se pueda recomendar en este momento. Entonces, pues la verdad es que no duden en hacerlo. Eso probablemente sea de las cosas que más va a cambiar la vejez de estas mujeres. Y pues muchas gracias. Espero que haya muchas preguntas. Es como dejar de compartir. Todavía tenemos conectada su imagen de compartir. Sí, perdón, es que no sé por qué no me da la opción de dejar de compartir. Hace rato sí me dio esa opción. Eh, Déjeme, salgo por completo y Sí, gracias, doctora. Sí, ya está perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Mario Ulises, a la hora que tú quieras. Gracias, doctor. Como siempre, muy agradecido por la invitación y por estos minutos que voy a poderles hablar acerca del tema de la sarcopenia, su evaluación y manejo, y este otro concepto que son como conceptos medio desechables, como de los relojes y etcétera, de osteosarcopenia. Veremos de qué se trata y haremos especial énfasis en esta ocasión sobre el nuevo consenso, la segunda parte del consenso europeo, que es muy interesante, cómo nos permite entender la sarcopenia y cómo evaluarla hasta cierto punto de mejor manera y atenderla. De hecho, ya el nuevo algoritmo permite saber qué tenemos que hacer. Ya no nada más es una evaluación para diagnosticar sarcopenia, sino ya nos empieza a dar una idea de cómo debemos empezar a manejar a las personas que puedan llegar a padecer este problema. Como pueden ver, es un problema totalmente asociado al proceso de envejecimiento que va prácticamente desde las primeras o la etapa de la posmenopausia temprana y por supuesto va a abarcar toda la parte de la posmenopausia tardía y que siempre va a dar mucho más problemas en las mujeres que en los hombres y esos problemas se van a presentar mucho más temprano que en los hombres. Y es importante por eso también entender en el contexto de las alteraciones de la composición corporal, la sarcopenia, la osteoporosis y por supuesto la obesidad. La obesidad son estas tres entidades que tenemos que estar muy, saber entenderlas bien en conjunto, porque las tres van a empeorar el pronóstico y las tres van a potenciar los riesgos que presentan estas condiciones.
Entendemos todavía la sarcopenia como la pérdida de masa y fuerza muscular asociada al envejecimiento. Y digo todavía porque ustedes se van a encontrar un montón de artículos ya en donde van a ver que refieren a niños con sarcopenia. Hay bastantes artículos. Claro, uno podría entrar a esta área de especulación y decir, bueno, es que empezamos a envejecer desde que nacemos o desde el útero de nuestra madre. Eso es una especulación a la que no vamos a entrar, pero sí es verdad que esta pérdida de masa y fuerza muscular persiste la definición conceptual de la sarcopenia como esta que les muestro. Debemos tomar en cuenta que si bien es una entidad que va a ser mucho más común en adultos mayores, como decíamos, es muy probable que se pueda presentar en personas más jóvenes. Y aquí empezamos ya a ver el algoritmo y vean cómo desde la primera parte del algoritmo, interesantemente, nos empieza a decir, tenemos que empezar a tamizar. Ese es el primer paso. Nos dice, utilicemos esta herramienta que se llama SARC-F, que permite entender si alguien está en riesgo de desarrollar sarcopenia o simplemente la sospecha clínica. La sospecha clínica muchas veces es suficiente para comenzar un proceso, como vamos a ir viendo paso a paso, sobre cómo vamos a evaluar y manejar la sarcopenia. Vamos, si no sospechamos o no, o hacemos nuestro cuestionario, que ahorita lo vamos a ver, el SARC-F, podemos parar ahí, pero no olvidarnos que es muy importante que esto tenga una continuidad. La evaluación de nuestros pacientes, que en un año o en una primera evaluación nos diga, no pasó nada, no es negativa este tamizaje, no quiere decir que, bueno, listo, se salvó. No, cada año que pase va a incrementarse la probabilidad de que presente, en este caso la sarcopenia, pero la realidad es que cualquier problema asociado al envejecimiento. Vamos entonces a empezar por un tamizaje. Y aquí lo tienen ustedes, SARC-F, cómo vamos a evaluar. Primero, la fuerza, S de strength. Si necesita algún tipo de asistencia para caminar, rise from a chair es la R del SARC, se puede levantar de una silla. Y si puede caminar, subir un piso, subir unas escaleras, y si se ha caído. Tenemos una puntuación que debemos observar para poder decir, esta persona que tiene 0 a 3 puntos es un bajo riesgo. Podemos evaluarla en un año. Sin embargo, arriba de 4 puntos o 4 puntos es alguien que va a desencadenar todo el proceso de evaluación de la sarcopenia. Entonces, alguien que nos dice que tiene muy poca fuerza para levantar cosas, bolsas pesadas del mercado, para poder poner un ejemplo común y corriente, le vamos a dar 2 puntos. Alguien que necesita una caminadora, le vamos a dar otros 2 puntos. Y ya simplemente con estos 4 puntos podemos decir, adelante, tenemos que continuar con nuestro algoritmo. De lo contrario, lo volvemos a hacer en un año. Entonces es muy importante tomar en cuenta que puede darnos un score, un puntaje de hasta 10 puntos. Cada una de las letras de lo que se llama SARC-F va a ser 2 puntos, 5 por 2, 10 es lo máximo. Y a partir de 4 puntos debemos desencadenar el proceso de evaluación de la sarcopenia. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Estoy diciendo, bueno, primero lo que nos dice el nuevo algoritmo, evaluemos la fuerza muscular. Antes era al revés, era mucho más complejo el algoritmo y ahora de cierta manera lo han simplificado y nos piden y nos dan más bien 2 opciones. La dinamometría. La dinamometría es una prueba de función muscular que tiene muchísimo tiempo, que hemos estudiado ya a lo largo de mucho tiempo, que va a tener puntos de corte específicos para las mujeres de 16 kilogramos, los cambiaron también, antes era 20 kilogramos, ahorita son 16, y también nos dicen
que podemos evaluar la fuerza muscular con la prueba de levantarse de una silla. La prueba de levantarse de una silla consiste en eso, básicamente, una persona que en un principio le preguntamos, oiga, ¿usted se puede levantar de esta silla? Y te dice que sí, bueno, la colocamos ahí y le pedimos que se levante 5 veces lo más rápido que pueda. Y vamos a tener un cronómetro para poder saber si esta persona tiene pérdida de fuerza muscular. Entonces aquí podemos ver, esto es un dinamómetro hidráulico, tenemos dinamómetros electrónicos también, y tenemos dinamómetros mucho más sofisticados que son dinamómetros como equipos mucho más grandes. Generalmente nosotros en la clínica utilizamos la dinamometría manual y va a ser mucho más sencillo hacerlo. Pero si lo pensamos, la prueba de levantarse de una silla es algo que no necesita más que de una silla y del paciente y de nuestro teléfono para tomar el tiempo. Entonces es probable que sea mucho más práctico hoy por hoy la prueba de levantarse de una silla. Por otro lado, el mismo algoritmo nos dice, ok, pues si estuvo bien la fuerza de presión o levantarse de una silla, ¿y qué quiere decir está bien? Aquí lo tenemos. Vean ustedes, si alguien tiene una fuerza muscular, una mujer menor de 16 kilogramos en la dinamometría que les mostré, entonces decimos tiene baja fuerza muscular. Si esa persona no pudo levantarse 5 veces en menos de 5 segundos, entonces también podemos determinar que tiene baja fuerza muscular y entonces sigue avanzando el algoritmo. Decíamos también, bueno, de pronto es normal, no, o sea, a pesar de mi sospecha, pues fue normal. Entonces se acabó. Eso es muy interesante porque si teníamos sospecha o si el SARC-F fue positivo, no nos quedemos con la idea de que todo está también normal y la evaluación en un año. Es decir, por algo salió positivo el SARC-F y como sugiere también el algoritmo y es importante y también haciendo un poco el comercial, es a veces necesaria una valoración geriátrica integral. ¿Por qué? Porque la valoración geriátrica integral, al final de cuentas, lo que va a hacer es sumar una serie de pruebas que van a buscar razones por las cuales esta persona está teniendo esa entidad que le está disminuyendo la función. Es decir, esto que hablaban de los síndromes geriátricos. Entonces, bueno, tenemos baja fuerza muscular y hablamos entonces, ahora sí hablamos de sarcopenia probable. Vean cómo nos dice ya el algoritmo, en la clínica esto es suficiente para empezar a evaluar a mayor profundidad las causas potenciales y además comenzar una intervención. Entonces ya desde este punto tenemos que comenzar a saber pues, de dónde viene el problema. Sin embargo, pues también podemos seguir avanzando. Y es importante hasta cierto punto también conocer cómo está la masa muscular. ¿Por qué es importante? Porque eventualmente le vamos a tener que dar seguimiento. Es muy similar a lo que pasa con la osteoporosis, es decir, lo que nos va a permitir saber si está funcionando mi tratamiento, pues va a ser la mejoría en la masa muscular, lo mismo que en la masa ósea. Entonces, por eso es que también tiene un valor dentro de la misma clínica. Generalmente podemos hablar de la bioimpedancia, podemos hablar de la tomografía o de la resonancia. Cualquiera de estas mediciones suelen ser útiles, pero hoy por hoy el estándar de referencia, que no de oro, pero sí de referencia, sería el DEXA. El DEXA que además que nos da el valor adicional, pues de que mide la masa ósea. Y entonces si tú puedes mandar directamente, ya te encontraste la fuerza muscular baja, pues de pronto le tocaba ya que le hiciera su densitometría, pide que busquen masa magra apendicular para que puedas saber también si tiene sarcopenia. Entonces, ahí nos regresamos a nuestro algoritmo. Si bien habíamos dicho ya tendríamos que empezar a montar toda nuestra estrategia terapéutica,
vamos a terminar de revisar nuestro algoritmo para entenderlo. Una vez que se confirma, es decir, en cualquiera de estas mediciones, pero particularmente en el DEXA, tiene una masa muscular o un índice de masa muscular apendicular bajo, simplemente el índice de masa muscular apendicular bajo, el DEXA lo que va a hacer es marcar todos los músculos que están relativamente, por decirlo algo, relativamente porque hemos encontrado algunas cosas en la investigación, pero están encargados del movimiento y la función, los va a marcar y eso es lo que va a medir. Y al dividirlos, como hacemos con el índice de masa corporal, dividimos la masa muscular apendicular, nos va a dar esta cifra. Menos de 6 kilogramos por metro cuadrado, que le llamamos índice de masa muscular apendicular, estamos hablando de una baja masa muscular. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Una vez que está confirmado, también podemos ya, esto es otra cosa muy interesante que nos da el algoritmo nuevo, nos dice, bueno, ahora vas a ver qué tan grave es. Es decir, es tan grave el problema que ya está alterando la función física de esta persona. Es decir, no se limita nada más a la fuerza de presión, sino que la persona ya está caminando lento. Ya le cuesta mucho más trabajo realizar una serie de cuestiones que van a determinar una sarcopenia severa. ¿Y esto qué quiere decir? Una vez más, nosotros ponemos a caminar a nuestro adulto mayor. Este lo ilustra muy bien. No me gustó porque tiene esta imagen prejuiciosa, sin embargo, ilustra muy bien que ponemos a caminar a nuestro adulto mayor en un tramo de 4 metros, le tomamos el tiempo, dividimos los segundos entre los 4 metros, y si esto nos da menos de 0.8, hablamos de una disminución en la velocidad de la marcha. Hay una prueba que se conoce como la batería corta del desempeño físico, que también tiene una serie de subpruebas, una subprueba que es como la de la silla, una subprueba que es velocidad de la marcha y una subprueba que tiene que ver con el balance. Tiene un puntaje de 0 a 12 y si esa prueba, batería corta del desempeño físico, tiene menos de 9 puntos, hablamos de desempeño físico. Entonces ya tenemos completo nuestro algoritmo que va desde la sospecha hasta la categorización en la severidad. Entonces, todo eso nos va a permitir, a pesar de que ya habíamos empezado nuestras intervenciones y habíamos ya categorizado a nuestra persona con sarcopenia, ya podemos empezar a intervenir. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, tengo que buscar las potenciales causas, como bien dice el algoritmo. Entonces, por supuesto que el propio envejecimiento va a estar involucrado por una serie de mecanismos entre los cuales se encuentran, pues básicamente todos los mecanismos que se conocen como pilares del envejecimiento, pero principalmente, por ejemplo, la pérdida de fibras tipo 2, la pérdida de células madre que va a dar lugar a una pérdida de recambio importante. Hay un fenómeno muy interesante que es la ubiquitinación, que también es un fenómeno epigenético y que uno de los problemas del envejecimiento es la inflamación. Lo que hace la ubiquitinación es las proteínas que estaban destinadas a formar músculo, las desecha. Con la inflamación, esto las etiqueta la ubiquitinación y las saca del proceso de formar músculo. Son una serie de procesos que van a estar asociados al envejecimiento. Tenemos que determinar si no es que más bien existe algún problema de enfermedad crónica. Está muy estudiado en insuficiencia renal, en insuficiencia hepática y en cáncer, entre otras muchas enfermedades, que tener sarcopenia agregada a tu enfermedad crónica va a empeorar muchísimo tu pronóstico. Entonces sí tendríamos que determinar si existe algún impacto de alguna de tus enfermedades crónicas. Por supuesto, la osteoartrosis. La osteoartrosis va a estar involucrada sobre todo en el tema del movimiento. Es posible que esta persona más bien no puede hacer las cosas y salió positivo en mi SARC-F y en mi fuerza de presión porque lo que tiene es mucho dolor. Entonces, eso lo tenemos que determinar. Y por supuesto, la sospecha de algunos problemas neurológicos que, si bien
no son tan comunes en el envejecimiento, es decir, mucho más fácil lo podríamos explicar por cuestiones del envejecimiento, no son imposibles, es decir, hay una posibilidad de que haya problemas neurológicos. Por supuesto, antes se pensaba esto era muy interesante y decían es que todo el envejecimiento está asociado a problemas de sedentarismo, las personas permanecen demasiado tiempo sentadas, no realizan actividad física y entonces por eso esa es la principal razón por la cual tienen sarcopenia. Y ya sabemos que no es cierto, aunque es verdad que sí tiene un impacto importante en estudios epidemiológicos de las encuestas que tenemos en México. Sabemos que los adultos mayores no hacen mucho ejercicio, menos del 10% hacen ejercicio. Y esto, además de ser un problema como tal de salud, es también un sistema de creencias. Curiosamente, la gente no está muy consciente que el ejercicio y ciertas cosas que no necesariamente son una píldora pueden mejorar tu salud. Entonces, esa parte también la tenemos que ir modificando. Y por supuesto, la nutrición va a tener muchísimo que ver. No olvidarnos de revisar desde los dientes, desde la masticación, después pasando por el tubo digestivo y la digestión, todo el proceso de defecación. Todo eso nos va a dar claves de cómo puede estar fallando la producción de músculo y en algún punto también su función. Entonces es importante tener este cuadro en mente. Ya que tenemos evaluado, pero ¿y entonces qué quiere decir tener sarcopenia? ¿Por qué estamos obligados a intervenirla? Bueno, porque hacer esto y hacerlo bien va a significar disminuir el riesgo de las caídas, por supuesto de fracturas óseas por fragilidad de hueso, va a disminuir la progresión hacia la pérdida de la función, por supuesto, o si disminuye la progresión hacia la pérdida de la función, también va a disminuir la dependencia, y bueno, la calidad de vida, y hay estudios incluso que han asociado la sarcopenia con mayores costos en salud. Entonces, lo que instalemos como intervenciones para la sarcopenia va a retener todas estas reducciones. No voy a hablar mucho más de esto porque ya se habló lo suficiente. Sin embargo, hay un poco hay algo que es importante no perder de vista. El ejercicio de resistencia muscular es lo más importante para la sarcopenia. Es una estrategia anti-envejecimiento, sí, bla, bla, bla. Pero no nos olvidemos del equilibrio y el balance. Un adulto mayor musculoso que no entrenó para equilibrio y balance se va a seguir cayendo. Se va a seguir cayendo y entonces eso no lo debemos perder de vista. Aquí vemos como, bueno, el ejercicio sin duda va a tener un impacto sobre la masa magra, es decir, la masa muscular. Y esto es también interesante en la clínica, porque nuestros adultos mayores están acostumbrados a decir, "No, yo lo que quiero es bajar de peso, doctor, y usted está haciendo que yo suba de peso", como aquí podríamos verlo. Ustedes se pueden imaginar que si sube la masa muscular en kilogramos, la estamos midiendo en kilogramos, pues va a subir de peso y entonces el adulto mayor va a decir, pero lo está usted haciendo muy mal. Debemos explicar de qué es lo que estamos haciendo, es decir, masa grasa, por eso les decía, son problemas de la composición corporal. Masa grasa no le ayuda. Si sube usted de músculo, está muy bien. Ese es nuestro punto, dejar de pensar en el peso y empezar a pensar más en términos de composición corporal. Y otro de los puntos importantes que yo quería traer con ustedes es este. Es decir, no a todos les puedes montar todo un programa de ejercicio increíble. ¿Por qué? Porque al igual que los medicamentos, si tiene cierto grado de fragilidad nuestra paciente o la persona que diagnosticamos con sarcopenia, va a ser muy difícil que instalemos una rutina completa. Es decir, va a ser muy difícil prácticamente todo. Entonces, en términos de sarcopenia, sí vale la pena saber qué grado de fragilidad, y yo les recomiendo la escala clínica de fragilidad para medirla, y el uso también de este recurso que tenemos disponible en línea, que es el Vivifray, porque el Vivifray, si bien no es lo máximo, pero sí nos ayuda a empezar a involucrar a la persona adulta mayor o a la persona
en posmenopausia, a que tome el ejercicio, a que lo conozca, a que lo entienda por primera vez y poco a poco, con estrategias bastante amistosas, pueda involucrarse en su salud a partir del ejercicio. Entonces, se lo recomiendo, la página así se llama Bibi Frail. Aquí también en Dalhousie pueden encontrar estos recursos. Y bueno, ¿cómo qué hacemos con la dieta? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una dieta. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ok, sí, ejercicio, perfecto, pues nutrición. No, entonces le empezamos a dar nutrientes, suplementos, luego, ya, órale. No, primero evaluemos la dieta. Idealmente enviemos a un nutriólogo, idealmente que tenga experiencia en tratamiento de adultos mayores, porque no necesariamente porque es un adulto mayor, sino porque la sarcopenia es un problema de adultos mayores y entonces lo van a conocer muy bien. No olvidemos, aquí lo que estamos viendo, sí hay proteína, muy bien, hay calcio, vitamina D. La vitamina D, recordemos que tiene impacto en la contracción muscular, pero los antioxidantes se ha visto que también pueden tener un impacto favorable sobre el desarrollo de masa muscular. Evalúen la dieta primero, no empiecen a dar suplementos rápidamente, evalúen los dientes. Por eso es que yo decía, si queremos tener una mejor idea de cómo o cuáles pudieran ser las causas, valdría la pena hacer una evaluación mucho más amplia. De pronto, una evaluación geriátrica, no importa que tengas 50 años, pero probablemente te va a dar muchas más claves para poder ayudar a la persona que estás atendiendo. Por último, también les quería yo presentar de que, bueno, ya evaluamos la dieta, ya evaluamos los dientes, todo lo que yo les acabo de decir. Bueno, en algún punto tendremos que llegar a los suplementos, pero ¿cuáles? Bueno, lo que más tiene evidencia hasta la fecha, y parece ser que viene muy importantemente la proteína del suero de leche, el whey protein, y los aminoácidos de cadena ramificada, especialmente la leucina. No olvidamos de la vitamina D. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Resulta que hay por ahí muchas controversias, pero lo que yo encontré en la revisión es que resulta mucho más importante poder dar buena cantidad de suplementos después de hacer el ejercicio, que es donde hay mejor respuesta. Una vez más, puede mejorar la fuerza muscular, puede mejorar la masa muscular, pero lo que nos importa al final es la función. Si esa persona se cae, si esa persona se fractura, no va a funcionar. Y ya nada más me faltan 3 diapositivas. Ya sé que tengo poquito tiempo. Hay tratamientos alternativos. El principal está enfocado en la miostatina. La miostatina es un inhibidor del crecimiento del músculo. Aquí tienen todo lo que está en estudio. Todavía esto no es aplicable. Simplemente hablar de la osteosarcopenia como es la convergencia de la osteoporosis con la sarcopenia. Tienen algunas cosas en común. Sin embargo, ya ustedes tuvieron toda una clase de osteoporosis, por eso yo aquí termino mi presentación y espero sus preguntas. Dinamómetro digital, había unos que se llamaban Lafayette, ya tienen un rato, todo, ya, yo contesto escribiendo, ok, entonces ya me callo. Ok, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco al comité organizador por invitarme a participar con este gran grupo de ponentes. Y bueno, mi tema es sobre el manejo integral de la menopausia posterior a una fractura. Ya agradezco también a todo el grupo que nos presentó amablemente. Vamos a abordar un poquito ya muy rápidamente sobre la osteoporosis y qué pasa después de que ocurre una pérdida de continuidad, que es una fractura, todos los factores que llevan a vulnerar este hueso totalmente perdido cuando ocurren los primeros 6 meses después de una fractura y poner mucho hincapié porque se incrementa hasta un 38% la prevalencia de una fractura secundaria después de una fractura, precisamente por todos estos mecanismos
de compensación que tiene un hueso cuando tiene una pérdida importante de masa trabecular asociada a la osteoporosis. Vamos a abordar cuáles son las calculadoras que ya perfectamente el doctor Ulises Pérez nos marcó con relación al SARC-F, y lo más importante, hablar sobre rápidamente cómo está relacionado este patrón tan importante como es la estabilidad del área musculoesquelética para tener una buena evolución de una masa trabecular para evitar el riesgo de osteoporosis. Y pues bueno, sin más preámbulo, conocer que ya sin más mencionar, la osteoporosis es esta enfermedad que básicamente con esto del incremento de la pirámide poblacional vamos a tener un masivo incremento también de la disminución de la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura, que básicamente se va a detonar como la fragilidad de los huesos y obviamente la resolución de la pérdida de la continuidad. En México tiene una prevalencia del 16.3% y es más frecuente que las mujeres lo presenten por arriba de los 60 años. ¿Por qué es importante? Porque epidemiológicamente, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, cada 3 segundos se produce una fractura osteoporótica, pero lo más importante, el 23% de las pacientes que experimentan una fractura de cadera mueren al año siguiente, que esto es algo bastante abismal. Y en México, en promedio, el costo va de los 150,000 pesos por fractura de cadera y únicamente sin contar la rehabilitación. ¿Qué factores están involucrados en esta pérdida de la masa trabecular? Es importante mencionar que desde los 6 primeros meses posteriores a una fractura, especialmente en aquellas que son secundarias a osteoporosis posmenopáusica, vamos a tener factores muy importantes. Primero, la inmovilización, que esto además va a estar vulnerando la descarga mecánica que tiene esa articulación o esta porción del hueso fracturado para generar menos movilidad en esta porción. Esto va a generar de la misma forma un deterioro en el suministro de sangre y que va a fomentar o va a ser más factible la regulación disrupcional de la vía simpática, generando muchísimo dolor. Y la necesidad, como bien el doctor ya nos los mencionaba, que es importante tener una regulación e interacción constante del área musculoesquelética por este factor tan importante de los osteocitos, que son básicamente los mayores señalizadores en nuestra masa trabecular que le permiten la liberación de esclerostina, que obviamente activa vías de señalización como la vía beta-catenina, que favorecen la pérdida de huesos. Y obviamente todas las comorbilidades que la mayoría de pacientes presentan cuando tienen una fractura. La pérdida ósea es muy importante cuando una paciente está asociada a una osteoporosis posmenopáusica, ya que toda esta pérdida se favorece de una manera muy aguda. Hoy es conocido que la pérdida ósea se va a dar en los mayores o en los incrementos muy importantes de 1 a 2 años después de que ocurrió. Y esto es porque ocurren 2 eventos muy importantes. Empezando por el mecanismo mayor, que es la compensación. El hueso trata de remodelar este hueso que pierde sensibilidad para la continuidad del órgano y obviamente favorece un efecto que se llama aceleración regional de regulación o de recambio óseo. Esto ocurre alrededor de la fractura o de la zona que fue fracturada. Al mismo tiempo, hay un incremento en el recambio óseo de las regiones alejadas, que eso se conoce como SAP. Sin embargo, todos estos dos mecanismos, tanto de remodelación y recambio óseo que ocurre a nivel local, de ocurrida la fractura, como a nivel sistémico, van a generar un desequilibrio y va a ganar siempre la resorción ósea, generando un incremento de la pérdida de esta masa mineral que ya de por sí ya estaba bastante deteriorada con la osteoporosis y que nos va a incrementar el riesgo de fractura. Y muy importante, no solamente es el proceso natural de consolidación de una fractura que nos lleva a los médicos a tener contacto con el paciente, ya que puede durar hasta 2 años para tener una correcta regulación de la masa trabecular. ¿Por qué siempre paso esta imagen? Porque recordar que los estrógenos son de los principales reguladores de estos mecanismos naturales de equilibrio entre la osteoformación y la osteoresorción, como es la esclerostina. Recordar que el 90% de las células en la masa trabecular está caracterizada por los osteocitos y que los osteocitos son las células señalizadoras mecánicas que van a permitir que cuando hay baja de estrógenos se libere de una manera masiva la esclerostina, se reduzcan las células
osteoprogenitoras, que son básicamente los osteoblastos, y favorecen la apoptosis de los mismos. Pero algo muy importante, recordemos anteriormente con las pláticas de osteoporosis, que son los estrógenos, gracias a ellos que ocurre una regulación de la OPG, o mejor conocida como osteoprotegerina, que es la que mantiene estas dos células en regulación y en equilibrio dinámico. Pero también recordemos que la menopausia, a partir de la máxima masa trabecular, y yo tengo de mis 25 a 30 años, yo ya no voy a tener una formación de masa trabecular, todo lo contrario. A partir de los 40 años está considerado que se pierde 1.2 gramos de masa mineral osteoide cumpliendo 40 años. He aquí por eso la importancia que cuando ya tengo un hipoestrogenismo marcado, no solamente se pierden 1.2 gramos de masa ósea anual, sino se va a perder 1.8 hasta 2 gramos de masa mineral osteoide. He aquí la importancia de por qué el FRAX sigue siendo una de las calculadoras de mayor uso para evaluar la calidad de nuestro hueso y el factor de riesgo más importante, que son las fracturas. Siempre en una paciente que tiene una fractura o que está en un estado de osteoporosis posmenopáusica, las escalas de calidad de vida para todos nosotros tienen que ser una importante escala para conocer si mi paciente tiene un deterioro en la masa trabecular por osteoporosis o además tiene otros factores que también pueden vulnerar su estado de calidad de vida. El FRAX, en el 2008, la Organización Mundial de la Salud implementa esta encuesta que nos está caracterizada por 2 ítems que básicamente van a estar sensibilizados a cada país. Nosotros es una calculadora gratuita que nos permite conocer el estado actual de mi paciente y que lo más importante, dependiendo de las condiciones que me evalúe, la calculadora nos va a permitir evaluar el riesgo de fractura a 10 años o las condiciones de riesgo para llevar a cabo una osteoporosis. Y entonces no necesitamos tener una densitometría ósea. Recordar que con los tema de hoy podemos evaluar qué paciente, si tengo una calculadora por arriba de riesgo relativo de fractura mayor a 3, es importante que no necesita tratamiento. Pero si mi calculadora sale menor a 30 o a 3, pero por arriba de 2, es un riesgo intermedio, mi obligación es medir la masa mineral ósea y volver a recategorizar el FRAX. Y lo mismo pasa cuando tengo una paciente que llega a la consulta, mi obligación es no solamente evaluar el FRAX, sino al mismo tiempo medir la masa mineral ósea. Y esto creo que ya lo vimos en la clase de osteoporosis. Y bueno, ¿qué más les puedo hablar sobre el cuestionario de SARS-F? Nosotros tenemos una clínica donde tenemos un promedio de 500 mujeres con osteoporosis y tenemos una de las trastornos que hoy se están viendo muy en día por este incremento de la pirámide poblacional y la relación que tiene el músculo con la vitamina D y con los estrógenos. El estudio de dinamometría, que nosotros también tenemos un dinamómetro manual, donde podemos evaluar toda aquella paciente que tenga un puntaje menor a 16 kilogramos, se considera tanto de brazo derecho como de brazo izquierdo sarcopenia. Pero también tenemos este cuestionario que ya el doctor nos mencionaba, que es el SARC-F. Y aquí nosotros más o menos podemos evaluar una paciente con menopausia, pero que además saber que el 99% de las mujeres en menopausia van a tener hipovitaminosis D por este mecanismo natural esteroideo de baja de esteroides. Recordar que la vitamina D también es un esteroide y obviamente la menopausia es un factor de vigilancia para la vitamina D baja. Y esto obviamente en unión con la sarcopenia, que de acuerdo a los diferentes criterios que ya el doctor nos marcaba, podemos categorizar qué factor puede aún más vulnerar este proceso tan marcado de una paciente que tuvo una fractura posterior a una osteoporosis posmenopáusica, a diferencia cuando fue una fractura o un evento traumático. Importante, ya no voy a mencionar mucho esto, sin embargo es importante mencionar que aquella paciente que tiene un puntaje mayor a 4 y se categoriza como sarcopenia, es un factor de riesgo aunado aún más a la paciente que ya de por sí tiene una fractura previa. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente nosotros tenemos que interrogar, se concluyó, y tenemos que evaluar, obviamente, la exploración física. Es tan importante y el SARC-F no nos tarda más de 10 minutos
minutos en una paciente, evaluar su dinamometría y obviamente estudios bioquímicos. ¿Por qué? Porque conocer que la glándula ósea es un órgano que básicamente se caracteriza por una regulación de glándulas como es la paratormona, obviamente calcio, fósforo y magnesio, y obviamente la 25-hidroxivitamina D. Por tal motivo, no solamente es necesario conocer todos los antecedentes que tiene mi paciente, sino además conocer el estado actual por estos cambios metabólicos que tiene el hueso después de sufrir una fractura. Muchas veces nos olvidamos de medir minerales y no los volteamos a ver y creemos que la densidad mineral ósea, por ser el estándar para evaluar las condiciones que tiene mi hueso, olvidamos que no solamente el calcio, el fósforo y el magnesio son reguladores y segundos mensajeros y factores o coenzimáticos de celulares. Necesitamos tener parámetros para que podamos evaluar si es únicamente la regulación de mi terapia antirresortiva, si me está faltando la suplementación de calcio, si le tengo que agregar magnesio, porque recuerden que para que la célula enteral a nivel del duodeno pueda absorber de una manera correcta la vitamina D y llevar a cabo este proceso de transporte hacia el hígado, necesitamos al menos 2 nanogramos por decilitro de magnesio para llevar a cabo este proceso de transporte. ¿Y qué les digo de paratormona? Conocer que si todos tenemos, si los niveles séricos por arriba de 65 picogramos por mililitro, me está generando el principal señalizador de pérdida de la masa trabecular de calcio y obviamente acelerar aún más esta pérdida de masa mineral. La densitometría ósea, que también ya hablaron en los temas de osteoporosis, básicamente es el estándar de oro para evaluar este tipo de pacientes. ¿Cuál voy a pedir? ¿La central o la periférica? Es importante mencionar que el estándar mundial, además de medir las densidades minerales, son del esqueleto central. ¿Y esto por qué? Porque más del 48% del metabolismo óseo se lleva a cabo en el hueso trabecular. Y recordar que el 60% de la masa trabecular lo tenemos en el esqueleto femenino a nivel de columna y de fémur proximal. Sin embargo, cuando no tenemos o una paciente ya está con alguna prótesis o tiene limitación para llevar a cabo una correcta evaluación dinamométrica, se puede utilizar la muñeca. Sin embargo, recordemos que no es el hueso de mejor metabolismo trabecular debido a la menor cantidad que tiene obviamente de hueso trabecular. Y esto es importante porque muchos pacientes se toman de talón o se toman de otras estructuras que no nos van a dar una correcta estabilidad de cómo se encuentran nuestros huesos. ¿Cómo vamos a abordar una paciente que ya tiene osteoporosis posmenopáusica, pero además tiene un patrón de sarcopenia, pero además por este proceso natural que llevó a cabo esta consolidación de una fractura, pero además tiene una fractura vertebral, que a veces son asintomáticas? Esto es algo que nos llega mucho a la consulta, aquella paciente que tiene una reducción de 2 centímetros de talla o que tiene posturas encorvadas, que obviamente nos hablan de múltiples fracturas vertebrales. Básicamente, disminuir la mortalidad, prevenir una fractura secundaria, por eso la separo en esta imagen del resto de los factores vulnerables, porque sabemos que mientras mi paciente no cumpla al menos 2 años para consolidar la masa trabecular máxima, tengo el riesgo hasta en un 30% de sufrir una fractura secundaria. Por tal motivo, la importancia de combinar terapia farmacológica y terapia con su importancia. ¿De qué se trata el tratamiento no farmacológico? Básicamente es importante no olvidarnos de esta suplementación correcta de al menos 1200 miligramos de calcio en su presentación de carbonato o de citrato, así como suplementos de magnesio cuando tenemos estas mediciones por debajo de los niveles esperados. El ejercicio, como ya los doctores nos estuvieran mencionando, son importantes que después de una fractura al menos se lleven a cabo caminata de 30 minutos, de 15 a 30 minutos, y se menciona que estar incrementando 5 minutos semanalmente puede ser una buena estrategia hasta llevar a los 30 minutos. Obviamente evitar el tabaquismo, el consumo de alcohol y el café, básicamente por este efecto apoptótico que tienen estas sustancias. ¿Qué es lo importante también para nosotros? Obviamente, aquel paciente que además de tener en un examen físico alteraciones cognitivos, funcionales, como bien mencionaba el doctor, la pérdida del equilibrio, tareas a múltiples situaciones, o aquel
pacientes que también llegan mucho a la consulta que toman psicotrópicos y que muchas veces los tienen mareados o que les incrementa aún más el problema de equilibrio y que obviamente les afecta aún más en la movilidad y en el desplazamiento, que son condiciones importantes para tratar estos problemas. Obviamente, trastornos de la agudeza visual, alteraciones neurológicas que básicamente nos vulneren aún más la recuperación. ¿Qué voy a tratar o cómo voy a tratar a mi paciente? Ya hablamos de las terapias farmacológicas y de las terapias no farmacológicas. ¿Qué es mejor? ¿Terapias antirresortivas o terapias anabólicas? Primero vamos a hablar de la suplementación. Recordar que el calcio no solamente se encuentra en un 98% como cristales de hidroxiapatita, sino muy importante, del 1 al 2% va a participar en las funciones nerviosas y lo más importante, la regulación de la actina con la troponina, pero además en conjunto con el sistema nervioso simpático va a permitir que una fractura se consolide de una manera más importante por la regulación a nivel de osteocitos de la esclerotina. Por tal motivo, es por hoy en día una necesidad suplementar a todas las pacientes con eh, con calcio, perdón. Y algo también importante, en la forma de citrato o de carbonato, esto no importa. Básicamente nosotros lo podemos suplementar en tensiones de que al menos se alcancen 1,200 miligramos por día en la presentación que nosotros querramos. Y obviamente aquí tenemos una gráfica que creo que ya se las pasaron en clases anteriores, donde podemos tener en las diferentes variedades. Esto es muy importante porque a veces nos preguntamos, ¿qué es mejor, el carbonato o el citrato de calcio? Esto es importante porque saber que el carbonato de calcio es la forma más frecuente como se encuentra en la masa de hidroxiapatitas, tiene un 40%, y que además requiere obviamente del jugo gástrico para una mejor absorción, y aunque genera estreñimiento y trastornos digestivos, es la forma mejor para suplementar y mejorar esta masa trabecular. A diferencia del citrato de calcio, que tiene en su proporción elemental en la hidroxiapatita hasta un 21%, y en estas presentaciones se puede llegar a suplementar desde 900 hasta 200 miligramos. La ventaja que tiene el citrato pues es la tolerancia básicamente. El fósforo, saber que la mayoría de alimentos lo vamos a tener en el 85% unido al hueso, pero importante mencionar que solamente el fósforo lo vamos a encontrar en cierto grupo de alimentos y que no hay como tal, cuando se diagnostica una suplementación únicamente de fósforo. Y en cuanto al magnesio, esto es muy importante conocer los correctos niveles. Para la regulación que tiene con la absorción, tanto del siempre mencionarle, creo que como bien aunque entra hoy en controversia por ser una vitamina liposoluble y altamente necesaria tener niveles séricos para llevar a cabo el metabolismo del calcio y del hueso, específicamente de la masa trabecular, menos 30 nanogramos por decilitro. Y recordar que la mujer en menopausia es la portadora hasta en un 40% de polimorfismo de los receptores de vitamina D. Y entonces recordar que para que yo tenga una correcta suplementación tendría que tener un soporte y asolearse a los rayos ultravioleta para tener al menos el 80% de las 1,000 unidades de vitamina D que necesito de manera del metabolismo cutáneo, o tener el 20% de dieta. Sin embargo, si ustedes se fijan aquí, tendremos que consumir una cantidad increíble de esteroles para poder obtener esta cantidad de vitamina D, cosa que no se va a dar y que es preferible que tengamos una suplementación extra por estos factores que ya mencionábamos. ¿Qué se menciona? La última revisión del 2021 de la Sociedad Española de Metabolismo Mineral Ósea menciona que una mujer en posmenopausia que únicamente tiene osteopenia se tiene que suplementar con calcio y vitamina D a dosis de 1,200 a 2,000 unidades por día. En tanto, cuando ya está establecida una masa mineral ósea de menor a 2.5 desviaciones estándar, la suplementación va desde los 2,000 hasta los 5,000 unidades por día de manera permanente. He aquí por eso la controversia todavía que si, cuándo la tenemos que suspender, si tenemos que cuantificarla sí o no. Hoy se sabe que la paciente con osteoporosis, posmenopausia y una comorbilidad se tiene que suplementar por siempre y para siempre. Estos son de las nuevas revisiones del 2023, donde marcan a la osteoporosis como una población vulnerable para la hipovitaminosis D. Y aquí vemos un algoritmo muy importante donde nos menciona
que aún teniendo niveles séricos de vitamina D o de suficiencia de vitamina D, yo tengo que suplementar si tengo más de 65 años, si soy un paciente postrado por una fractura, si soy mujer en menopausia, si estoy embarazada o si tengo osteoporosis. Hay muchas presentaciones, tenemos las dosis diarias, quincenales o mensuales, que hoy no es el tema de hablar. Sin embargo, sí es importante mencionar que aquella paciente que ya tiene osteoporosis posmenopáusica, pero que además tiene una fractura y que es convaleciente de la misma, tenemos que mencionar factores muy importantes. Fractura por fragilidad se va a dar en aquella mujer que ya tuvo una fractura o que tiene más de 50 años o que al menos tiene menos de 2 años de haber sufrido una misma. Otras fracturas que haya tenido aún vertebrales cuando es una paciente mayor de 50 años, pero sobre todo que tenemos una masa trabecular por debajo de -1. Aquellas pacientes con insuficiencia ovárica prematura con estas condiciones o que tienen un FRAX, recordar, el FRAX con riesgo relativo de fractura mayor al 3%, que esto se traduce al 30% de riesgo de padecer una fractura. Y obviamente mujeres en tratamiento con inhibidores de aromatasa, que tenemos obviamente pacientes con cáncer estrógeno dependientes o aquellas pacientes con autoinmunidades o que por alguna necesidad necesitan usar esteroides. Pero aquella paciente que tiene 50 años, que tenga alguno de estos 3 criterios, es obligatorio no tener una necesaria densidad mineral ósea. Es obligatorio iniciar una terapia antirresortiva. No necesitamos tener la medición de la densitometría ósea, sí al menos un FRAX, porque esa es una escala que nos evalúa de una manera muy fidedigna el hueso que tiene en ese momento mi paciente y obviamente tener condiciones para iniciar estas terapias. ¿Cómo vamos a trabajar? Antirresortivos, anabólicos, duales. Habitualmente tenemos anteriormente todavía el ESEO en el 2019 y la Asociación Americana de Reumatología, nos mencionábamos fármacos de primera línea, de segunda, de tercera línea. Sin embargo, hoy en día se sabe que cada tratamiento es individualizado y en la última revisión de Inglaterra del 2023 nos menciona que cada paciente no necesitamos ir a la primera línea, nos podemos ir de una tercera línea cuando tenemos una masa trabecular por debajo de -3.5. Sin embargo, saber que tenemos las terapias antirresortivas como los fosfonatos, el denosumab, la terapia hormonal, el raloxifeno, algunas terapias agonistas y antagonistas del receptor estrogénico o los anabólicos o los duales como el romosozumab, que tiene antirresorción y osteoformación. Sin embargo, bueno, creo que este tema ya lo hablaron en otros temas de abordaje de la osteoporosis, por eso ya no voy a entretener mucho en esto. Sin embargo, sí es importante mencionar que cada una de las terapias antirresortivas tiene que no solamente individualizarse a cada paciente, sino conocer que para que una masa trabecular pueda tener una correcta formación y estabilidad cuando ya sufrió de una fractura, se requiere al menos de 2 años. Y para poder conocer si mi paciente tiene una correcta respuesta a la terapia anabólica o antirresortiva, podemos esperar un lapso mínimo de 12 meses para saber si es benéfico o no utilizar o continuar con esta misma terapia. Este es un algoritmo que a mí, aunque estoy muy en discrepancia si tenemos Holiday Drop, se me hace muy sencillo porque se menciona aquella paciente que tuvo una fractura previa o que durante el tratamiento antirresortivo tuvo alguna fractura o su T-score está por debajo de 2.5, recordar que el estándar de oro siempre va a ser el bifosfonato. Pero cuando ya llegué a mis 5 años, mi paciente tuvo una filtración glomerular por arriba de 35. Mi terapia a los 12 meses de tratamiento no tuvo absoluta nula porcentaje de mejoría o presenté una disminución aún mayor de la densidad mineral ósea, es cuando yo tengo que recurrir a otro tipo de terapias, como sea el caso del denosumab o el teriparatide. Pero ¿qué otra estrategia podemos hacer? Si no hay ninguna contraindicación, nos podemos ir de un bifosfonato a un denosumab o empezar cuando tenemos una masa trabecular muy vulnerada, pero también cuando tenemos una tasa de filtrado glomerular por arriba de 35, pero aquella paciente que tiene algún efecto secundario del bifosfonato, podemos recurrir inmediatamente al anticuerpo monoclonal. Pero a lo mejor durante un lapso de 12 meses a 18 no obtuve una correcta regulación y mejoría de mi masa trabecular, inmediatamente yo tengo que valorar el uso de un anabólico. Y de la misma forma, cuando yo ya recurrí a un romosozumab, a un teriparatide, que ya regulamos esta masa trabecular por un lapso de 24 meses, tengo la posibilidad de escalonarlo
a un denosumab o a un bifosfonat. Esto es dinámico y creo que es una de las nuevas tendencias que hoy se tienen para tratar a la osteoporosis. Importante, punto de vigilancia, mujer posmenopáusica con fractura. Y esto porque es una población altamente vulnerable. La población y especialmente clínico no tenemos esa educación para la suplementación correcta de dosis de vitamina D y de calcio. La terapia antirresortiva o anabólica se considera de acuerdo a los factores de riesgo e individualizadamente a los pacientes. Hay muy poca difusión en recordar que la posmenopausia vulnera a los receptores y genera polimorfia para la correcta absorción. El tratamiento hoy por hoy, desde el 2019 al 2023, es la individualización enfocada a la comorbilidad que involucran a todos estos efectos que van muy de la mano con la inmunosenescencia, especialmente la osteosenescencia. Y recordar, una paciente con osteoporosis posmenopáusica que tiene una fractura secundaria no recupera hueso hasta que no hayan pasado un lapso de 6 a 2 años. Es hasta el 4 veces más posible que una paciente se fracture por estos mecanismos que se echan a andar. Por su atención, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los 4 excelentes ponentes que tuvimos el día de hoy. Tenemos 7 minutos para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces los invito a que se conecten, doctoras, por favor. Para el doctor Mario, ¿hay alguna recomendación sobre el tamizaje de sarcopenia? Nosotros que vemos pacientes entre 50 y 60 años, principalmente en la peri y posmenopausia, deberíamos de hacer el tamizaje a todas las pacientes para sarcopenia. Y también, de paso, el diámetro de pantorrilla da alguna información para detectar fragilidad. Para detectar fragilidad no, pero sí tiene utilidad para sarcopenia. Con 30 centímetros tenemos estudios que incluso puede predecir discapacidad. Y para la primera pregunta, lo recomendado de tamizar, si no el SARC-F, como decía el algoritmo, que es muy útil y costo-beneficio, es la impresión clínica. Si usted tiene impresión clínica de que su paciente puede tener disminución de masa muscular y fuerza muscular, comience el proceso para evaluar la sarcopenia. Perfecto, muchas gracias. Y para la doctora Natalia, si bien nos hizo en su presentación, pues dio alguna de estas respuestas, ¿recomendaría en cuál es el mejor momento para enviar a las pacientes que vemos en la peri y posmenopausia con un geriatra, o en qué momento se inicia la evaluación conjunta? Pues yo creo que ahí me remitiría un poquito a lo que comentaba a lo mejor el doctor Ulises. Creo que si ustedes empiezan a notar que hay caídas, que hay sarcopenia, que hay un conjunto, o sea, fragilidad, si tienen la impresión de que la paciente esté frágil, que tenga algún tipo de deterioro cognitivo, o sea, alguna de estas como situaciones que pudieran estar sucediendo, creo que ahí es donde vale la pena que los envíen con nosotros un poco para valorar profundamente todas estas pequeñas o no tan pequeñas quejas que puedan tener. Claro. Y muchas gracias. Doctor Miguel Ángel, ¿existe o qué tanto ejercicio es el adecuado? ¿No? Preguntaban por ahí que hay pacientes que son muy activos y pueden hacer ejercicio hasta 5 o 6 veces a la semana. ¿Existe como algún límite superior para esto? Básicamente. No, básicamente un límite superior no existe. Es importante que no es como una receta de cocina el dar ejercicio, ¿no? O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Lo que di en la presentación podríamos decir que es como la base del ejercicio, pero tenemos que evaluar a nuestro paciente, tenemos que evaluar desde si existe sarcopenia, factores agregados. Por ahí había también una pregunta cuando hablábamos del ejercicio moderado e intenso, cuando hablamos de la frecuencia cardíaca máxima. Recordemos que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad del paciente y ya de ahí sacamos el porcentaje que queremos. Decíamos que en un 60% todavía estamos hablando de intensidad moderada y más del 70% ya estamos hablando de una intensidad o de una alta intensidad del ejercicio. Entonces, también depende de nuestro paciente, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene riesgo cardiovascular, que tiene antecedentes cardiovasculares, pues no lo vamos a llevar a un HIIT,
tenemos que tratar de dosificar ese ejercicio. Entonces, no hay como un límite, siempre hay que estar viendo a nuestro paciente, podemos utilizar escala de Bohr para ver qué tanta fatiga tiene nuestro paciente y obviamente datos clínicos como la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Sí es importante que así como hablamos de medicamentos y nos acercamos con ginecología, geriatría, pues se acerquen con el médico de rehabilitación o con el médico del deporte, que nos podrían ayudar a formar más un programa de ejercicio para cada una de las etapas. Perfecto, muchas gracias. Y doctora Loranca, en el contexto de una paciente con insuficiencia ovárica prematura de más de 10 años de diagnóstico sin manejo con terapia hormonal y llega por primera vez a la consulta, ¿será válido iniciar terapia hormonal a pesar de que ya pasó todo este tiempo sin tratamiento? Sí, mira, doctor, creo que ya también se había mencionado. Es que no puedo prender mi video, ¿eh? Ya, ok. Bueno, aquí lo importante es que una insuficiencia ovárica son grupos importantes que se tienen que vigilar independientemente a lo que se establecen las edades de corte media. Y esto es porque obviamente tenemos que la masa trabecular máxima la vamos a tener desde los 25 hasta los 30 años de edad. Obviamente, una paciente que tiene una insuficiencia ovárica o una falla ovárica muchísimo antes de que haya formado su máxima masa trabecular, son grupos etarios diferentes a las que se tiene que individualizar. Hemos tenido pacientes que a lo mejor ni siquiera han llegado a su edad corte de media y entonces podemos ver que tienen una osteoporosis muy marcada, desviación estándar por debajo de menos 3.5, menos 3.8. Esos pacientes son puntos importantes para tratar con anabólicos tal vez y llevar a cabo una terapia a lo mejor hormonal, creo que ya en este caso no sería factible. A lo mejor los 6 años de la menopausia tan temprana puede ser útil la terapia estrogénica. Sin embargo, en una paciente que tiene este patrón osteoporótico con insuficiencia ovárica, pues a lo mejor ya tener uso de terapias anabólicas, por ejemplo. Por supuesto. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Ortiz. Si tiene algún mensaje final, ya estamos a punto de concluir la sesión. Muchas gracias por permitirme estar en esta etapa final despidiéndome y agradeciéndoles, Mario, Ulises, tu excelente participación, es formidable. Y doctora Sánchez Star, excelente su participación, nos deja un punto de vista muy amplio, muy integral en cuanto al pronóstico y sobre todas las precauciones que tenemos que tener y al momento en que es oportuno, en que nosotros ya no tengamos que tener una intervención directa con terapia hormonal, abrir para ustedes esta línea de referencia. Mario, Ulises, ¿tú crees que hay un corte, un momento en que sería prudente ya dejar de ver a las pacientes nosotros como ginecólogos y que necesiten una valoración integral por ustedes como geriatras o que los internistas tienen un espacio en esta dinámica? Me parece que los internistas no tienen espacio y podríamos empezar pronto. Es decir, podríamos introducir, un día podríamos incluso dar una charla de longevidad saludable y empezar hasta a los 40, pero los 50, 55 se me hace una buena edad para comenzar a trabajar con las mujeres. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su participación y gracias por apoyarnos. Ustedes con alto perfil académico y con esta visión integral nos abren las puertas para darnos aliento a seguir previniendo a las pacientes en esta época de la vida. Muchas gracias. La menopausia es una fase natural de la vida que puede resultar compleja. Como ginecólogos, es nuestra responsabilidad orientar a nuestras pacientes, ofreciéndoles información basada en evidencia y un acompañamiento más orientado a sus necesidades. En el INPER hemos creado este máster para ofrecerles a ustedes, colegas, una actualización integral fundamentada en evidencia sólida que les permita abordar los síntomas, riesgos y tratamientos en esta fase crucial de la vida de la mujer. Durante 12 semanas contaremos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en áreas como salud ósea, salud cardiovascular, salud mental, función cognitiva, sexualidad, calidad de vida,
así como los enfoques terapéuticos adecuados para cada uno de estos temas. Es un programa gratuito y virtual avalado por el Instituto Nacional de Perinatología y con puntaje del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Esta es una oportunidad única para fortalecer tu papel como especialista en salud de la mujer. Los esperamos este septiembre.